Buenos días, queridos amigos y amigas. Pues aquí trayendo una edición más de este canal de YouTube. Por ahí les pedimos un like aquí en la campanita aquí abajo. Apóyennos para llegar a más personas, para apoyar a nuestro presidente. Vamos a comenzar a quitar el recuadro. Que tienen que ver con la reforma en su conjunto, porque son varias leyes las que se modificaron, relacionadas con la eliminación de la subcontratación que afectaba a los trabajadores. También sobre el reparto de utilidades. Nos preguntaron, compañeros de ustedes, sobre este tema, creo que ayer o antier, y acordamos dar a conocer en qué consistieron estas modificaciones a 8 leyes para dar fin al abuso de la subcontratación, establecer reglas claras para no afectar a los trabajadores, garantizar las prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores y, repito, hacer valer el reparto de utilidades. Y también, en el caso del reparto de utilidades, terminar con la ambigüedad y establecer reglas que no existían. En esta reforma se contó con la participación del sector obrero y del sector empresarial. Por eso nos acompañan aquí representantes del sector empresarial, Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, y también representantes del sector obrero. Sí, están por llegar. Porque no los dejó en entrar. Bueno, vamos a decir, es esta reforma producto de el diálogo, de acuerdos. Yo comentaba que se envió la iniciativa original a la Cámara de Diputados y como no se tenía consenso entre las partes, se decidió aplazar su discusión y, en su caso, la aprobación de esta reforma. Se habló con los legisladores y se abrió un proceso de consulta hasta que se llegó a un buen acuerdo. Entonces, vamos a escuchar a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que nos exponga sobre esta reforma, y también vamos a escuchar a los representantes del sector empresarial y del sector obrero. Participaron dirigentes de todo el sector obrero, dirigentes de los trabajadores, representantes de sindicatos y, desde luego, también todas las cámaras y representantes del sector empresarial. Entonces vamos a que se conozcan estos cambios que son muy importantes. Muchas gracias, presidente. Pues vamos a presentar los cambios en materia de subcontratación
Primero, señalar cuál es el origen de esta reforma. Como algunos de ustedes conocen ya, en noviembre del año pasado, el presidente López Obrador presentó una iniciativa a partir de la cual se abrió una serie de mesas de diálogo entre el sector privado, representantes de empresarios, entre el sector público y entre el propio gobierno. Mesas de diálogo que consistieron en decenas de reuniones donde se plantearon cuáles eran los retos para poder eliminar toda la simulación alrededor de la figura de subcontratación. Como bien señala el presidente, finalmente, después de varios meses de trabajo, el 5 de abril se logró un acuerdo histórico en Palacio Nacional para poder llevar a cabo la reforma en materia de subcontratación. Vale la pena señalar cuáles son las dependencias, las organizaciones empresariales que formaron parte de este esfuerzo. Por parte del sector obrero estuvo presente Carlos Aceves de la CTM, Abel Domínguez de la CTC, Jesús González Cárdenas de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, Genaro Leal de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, Napoleón Gómez Urrutia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Pedro Aces de la CATEM, estuvo también Rodolfo González de la CROM, Isaías González de la CROC y Francisco Hernández Juárez de la UNT. Por parte del sector privado, del sector empresarial, Carlos Salazar, aquí presente, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora de la Coparmex, José Manuel López Campos de Concanaco, Francisco Cervantes de Concamín y otros actores importantes que estuvieron formando parte de estas mesas de diálogo. Por parte del gobierno, las dependencias que hemos venido colaborando, la Secretaría de Hacienda, don Arturo Herrera, de Economía, Tatiana Cloutier, del IMSS, Zoé Robledo, también ellos acá presentes, Raquel Buenrostro del SAT, Carlos Romero, procurador fiscal, Carlos Martínez del Infonavit. Todas estas instituciones, porque la subcontratación tiene varias aristas que precisamente fueron digamos que se necesitaba un trabajo conjunto. Finalmente, a partir de este acuerdo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores discutieron esta iniciativa y finalmente aprobaron el pasado martes la reforma. Adelante, esta reforma tiene un diagnóstico que fue generando información de cuáles eran las necesidades que debían modificarse en las diferentes leyes. Este diagnóstico se generó a partir de varios operativos conjuntos por las dependencias que acabo de nombrar, donde nos dimos a la tarea de detectar la subcontratación abusiva. Y encontramos este modus operandi en el cual se violentaban los derechos de trabajadores, estabilidad en el empleo, antigüedad, subregistro en el seguro social, reparto de utilidades que se evadía, daño a la hacienda pública, porque también era una figura de evasión de pago de impuestos, afectación a los institutos de seguridad social, precisamente porque se registra a los trabajadores con salarios por debajo de lo que realmente ganan. Y también, hay que decirlo, una competencia desleal para las empresas que sí cumplen, que respetan los derechos de sus trabajadores y que pagan los impuestos. ¿En qué consiste la reforma? 8
puntos. Primero, se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, la transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa. Las famosas nomineras o empresas que se creaban con el único objetivo de aparecer como patrones sin tener ninguna actividad productiva. Al prohibir esta subcontratación de personal, las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a todos aquellos y aquellas que realizan las actividades principales de sus empresas, es decir, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante. El segundo punto es que se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Pero aquellas empresas que deseen prestar estos servicios especializados deberán estar en un registro obligatorio, un padrón que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa acreditación de cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad social y fiscales. Este registro será público, transparente y en caso de que se pudieran ubicar incumplimientos, se perderá el derecho de estar en este registro de empresas de subcontratación de servicios especializados. Otro punto importante es que las empresas que reciben los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento. Otro punto importante es que recordemos que en esta materia existían muchos huecos en la ley que permitían deducciones fiscales abusivas y mucha simulación. Para evitar esta simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la ley del ISR, de la ley del IVA, con la Ley Federal del Trabajo, permitiendo así homologar criterios y que no existan estos huecos legales. Otro punto importante es que se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento. Los plazos para la implementación de esta reforma, ahora que ya fue aprobada en ambas cámaras, en los próximos días será publicada por el presidente y a partir de ahí inicia un plazo de un mes para que la Secretaría del Trabajo pueda emitir los lineamientos que regularán el registro. Por el otro lado, se cuenta con 90 días, 3 meses, para que las empresas puedan regularizarse. Hay que decir que este proceso en realidad ya inició. Incluso antes de que se aprobara la reforma, hay muchas empresas, más de 300,000 trabajadores que ya han sido reconocidos, que han sido transferidos y reconocidos como trabajadores propios. Incluso con datos del IMSS, estos registros tienen incrementos importantes en los salarios que van desde el 15 hasta el 32%. ¿Por qué? Porque ya se están registrando con los salarios reales. Entonces, se tienen 3 meses para hacer este reconocimiento y estas transferencias de trabajadores reconociéndolos como propios. Finalmente, cada 3 años las empresas tendrán que actualizar sus registros en la Secretaría del Trabajo. Como último punto, muy importante, también parte de esta serie de reformas, se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el gobierno federal ya no exista la subcontratación de personal. Se iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la administración pública para regularizar al personal subcontratado. Adelante. En materia de reparto de utilidades, el reparto de utilidades es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a
parte de las ganancias de las empresas. En la práctica, este derecho se había venido extinguiendo precisamente por figuras de subcontratación, de outsourcing o de insourcing. ¿Por qué? Porque se creaban, estaban las empresas que generaban las utilidades y habría empresas hermanas que tenían a los trabajadores y que no generaban utilidades y simplemente transferían a los trabajadores. Por tanto, no se repartía estas ganancias. Ahora, una vez publicada la ley, y al tener la obligación las empresas de reconocer a los trabajadores, también tendrán la obligación de repartir el 10% de las utilidades. Para poder generar un modelo que no genere distorsiones y tampoco discrecionalidad, se establecieron dos modalidades para realizar el reparto de utilidades. Una que es hasta 90 días, o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más favorable al trabajador. Bajo este esquema, en ningún sector y ningún trabajador se vería afectado. Aquellos sectores, por poner algunos ejemplos, el acerero o el minero, que históricamente habían recibido por encima, y minas que reciben 150 hasta 200 días, seguirán recibiendo lo mismo porque no les aplicará el límite de 90 días. Y aquellos trabajadores que no recibían nada o que recibían muy poco, aquí podemos ver el diagnóstico. Hoy en promedio se pagan 22 días, es decir, 7,300 pesos. Con la propuesta se incrementará a 57 días, es decir, 18,557 pesos, 2.6 veces más. Para hablar en específico del sector minero, que precisamente fue una de las preocupaciones que se expresaron en esta conferencia el día de ayer, en la industria minera, en promedio, claro que hay minas que por tener mayores utilidades reparten más o menos, pero en promedio se pagan 93 días. Con la propuesta se seguirá pagando los 93 días. Pero hay otros sectores, como la industria alimentaria, por poner algunos ejemplos, que hoy en promedio pagan 52 días y que con la propuesta pagarán 86. O la fabricación de maquinaria y equipo, que hoy pagan 60 días en promedio y con la propuesta pagarán en promedio 80 días. Es decir, en todos los sectores se ve un incremento, y en aquellos que habían históricamente repartido o recibido mayor utilidad se respetarán esos montos. Finalmente, para concluir, señalar que por utilidades las empresas habían repartido 56,000 millones de pesos. Con esta propuesta, y una vez que sea publicada la reforma, se repartirán 157,000 millones de pesos. Es decir, un incremento de 100,000 millones de pesos que hoy recibirán los trabajadores producto de las utilidades y ganancias de las empresas. Es cuanto, presidente. Vamos a... Sí. Carlos. Perdón. Muchas gracias. Por favor. Muy buenos días a todos. Buenos días, presidente. Una vez más, un honor estar aquí en este recinto y aquí en Palacio Nacional. Yo creo que, como la secretaria ha indicado, este es un acuerdo único y que yo creo nos da un ejemplo de cómo podemos abordar muchos de los problemas de nuestro país. A mí no me cabe duda que, como también el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, el diálogo, el debate, la información, el tener la apertura para hablar las cosas, la transparencia, siempre conducen a mejores decisiones.
En el caso de toda la discusión alrededor de la subcontratación, creo que es un magnífico ejemplo que demuestra que sí podemos llegar a acuerdos sustanciosos y en beneficio de nuestro país, y en este caso en beneficio de los trabajadores. Como indica la secretaria, tuvimos muchísimas horas dedicadas en mesas, en reuniones, en foros, en reuniones más pequeñas, más grandes, tratando de entender la problemática, tratando de tener la información que se requería, tratando de profundizar en cada punto y con un solo objetivo: que el trabajador se viera beneficiado, que se respetaran los derechos del trabajador y que al mismo tiempo las empresas mexicanas mantuvieran la competitividad, mantuvieran su capacidad de crear empleos y su capacidad de inversión. Todos fuimos escuchados y esto es importantísimo. Todos pusimos nuestros puntos de vista y, como en cualquier negociación, todos cedimos cosas y llevamos cosas en la mesa. Quiero dejar claro que los empresarios siempre han estado en contra y estuvieron en contra desde el primer momento en que empezamos a hablar de este tema, de las empresas que abusan de los sistemas, de este y de cualquier otro. Nosotros estamos en contra de cualquier mexicano, sea empresario o sea individuo o sea cualquier forma en la que actúa, que no cumpla con las leyes, que no entienda la importancia de la solidaridad de nuestro país, que no entienda la responsabilidad social que tenemos todos desde el momento en que tenemos un trabajador, un empleado, una inversión. Al final estamos haciendo uso de los recursos que pertenecen a todos y tenemos nosotros que tener de los beneficios que se obtienen el pago adecuado y el pago comprometido de cada situación que se va realizando y que se va haciendo. Nosotros estamos en contra de las factureras, en contra de las empresas que usan nuestras leyes en beneficio propio y jamás pensando en los demás. Por eso, desde el momento en que empezamos a hablar con la secretaria, y aprovecho para felicitar a la secretaria y a su equipo, creo que hicieron un trabajo espléndido para poder lograr una cosa tan compleja como lograr un acuerdo entre tres partes que todas podrían tener intereses distintos. Desde ese momento, nosotros empezamos a tratar de construir lo que sí se quería hacer. Este es un paso adelante de algo que viene desde que se inicia este gobierno. Hemos estado nosotros tratando de hablar de la dimensión social del empresario y nos hemos puesto objetivos muy claros: mejorar el salario. Y aquí en esta misma sala han estado ustedes presentes y han sido testigos de incrementos importantes que se han logrado en el salario mínimo. Pero no nada más eso, sino que hemos tenido un efecto de tratar de mejorar los salarios, buscando, como hemos dicho desde el sector empresarial, lo que le hemos llamado la línea del bienestar de cada familia mexicana. Y seguiremos trabajando en eso. Nos hemos propuesto como segundo gran objetivo, porque definitivamente había que cambiarlo, eran de los problemas, de las manzanas podridas, como yo me he referido a eso, que era el sistema de pensiones de nuestro país. Una idea buena, pésimamente implementada y ejecutada. Hoy tenemos la visión de que todos los trabajadores mexicanos podrán tener una pensión adecuada, digna, con un salario también digno y adecuado, que es comparable con los mejores sistemas de pensiones en el mundo. Con una ventaja adicional: vamos a crear realmente un gran ahorro nacional. Vamos a hacer lo que otros países han logrado, de poder acumular cantidades importantes de los ahorros de los mexicanos que puedan ser utilizadas por nuestro sistema financiero en el financiamiento de grandes proyectos que puedan ir transformando a nuestro país.
Hoy hemos tenido que empezar con estructuras en donde el financiamiento se tiene que buscar en todos lados, porque en México no tenemos suficiente ahorro. Sin embargo, con esta medida lograremos también tener una estructura que beneficie a nuestro país en todos sentidos. El tema de la subcontratación es el tercer tema que hemos atacado en relación con nuestros trabajadores. El tema, como ya he estado explicando, lo arrancamos viendo de que esta figura que se usa internacionalmente pudiera adaptarse adecuadamente a nuestras leyes, y lo hemos conseguido. Vamos a ser un país competitivo. La subcontratación especializada, que es la figura importante de la subcontratación, se va a permitir en nuestro país. Vamos a evitar cualquier figura en donde se trate de engañar al trabajador y engañar al fisco y engañar al Infonavit y engañar al Seguro Social con figuras que se disfrazan, otra vez lo que en las leyes podemos hacer adecuadamente. Vamos a evitarlo, pero al mismo tiempo vamos a decir que la subcontratación especializada, la que tiene una razón, la que crea productividad, en la que el trabajador definitivamente tiene también el respeto a sus derechos, se va a proteger. Vamos a permitir, de acuerdo a lo que los legisladores nos entregaron hace unos días ya como ley, la subcontratación que permite los servicios compartidos, figuras modernas que pueden hacer que las compañías mantengan su productividad. Y vamos, por último, a solucionar un problema que tenía decenas de años en nuestro país, que era el reparto de utilidades. Cómo hacer que una de las cosas más importantes que nuestros trabajadores habían ganado desde hace muchísimo tiempo se salvaguardara, se protegiera, pero se aplicara correctamente. Aquí nos acaba de demostrar la secretaria con cifras, con datos, la importancia que tiene para el trabajador esta nueva figura en donde se le protege su reparto de utilidades. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto. Creo que es una figura que ordena una de las grandes prestaciones que tiene nuestra ley laboral y que de alguna manera protege también y evita las distorsiones de cualquier empresa que sea intensiva en capital y que pueda de alguna manera sostener un reparto justo, digno, bien medido y donde no haya disfraz absolutamente de nada. Volvemos a hablar de transparencia. Creo que esta es una buena noticia para México. Creo que es una buena noticia, insisto, porque el proceso que lo llevó a concluirlo fue un proceso que nos enseña que muchos de los problemas de nuestro país los podemos arreglar, como ya dije, con el diálogo, con la participación, con la información, con la transparencia, con la buena fe y con el interés que le vaya bien a los trabajadores mexicanos y a todos los mexicanos. Sin embargo, yo aprovecho este foro, presidente, para decirle que el trabajo no se ha terminado. Tenemos grandes necesidades y objetivos hacia adelante. La fuerza laboral de México es impresionante. Yo creo que somos y debemos de ser la envidia de muchos países. 56 millones de personas en edad de trabajar, lo que se conoce como la población económicamente activa, mayor que cualquier país europeo. Lo envidiaría Francia, Alemania, España, Inglaterra, tener ese potencial tan importante que tenemos en México de 56 millones de mexicanos que pueden trabajar, que pueden agregarle valor a nuestro país, que pueden iniciar construcciones de todo tipo en México para beneficio de todos. Yo le decía a los sindicatos, le decía a los empresarios y a la autoridad que nuestro objetivo tiene que ser formalizar a la mayor cantidad de trabajadores. Decirles que estas nuevas leyes y estas nuevas orientaciones hacen el jardín más verde, que se crucen, que se vengan, que se formalicen. Eso nos traerá al país mayor productividad. Hará que la injusticia que tienen los trabajadores que no tienen a nadie que los proteja, ahora puedan trabajar y desarrollarse en función
y con la protección que le dan estas leyes que de alguna manera se han ido formando y formalizando a través del tiempo. Necesitamos hacer un gran esfuerzo por formalizar a nuestro país, porque en la medida en que lo hagamos, esos 56 millones de trabajadores tendrán la protección de leyes, tendrán el beneficio que le da todos estos esfuerzos que el gobierno, los trabajadores y los empresarios estamos intentando hacer, y le dará sobre todo a nuestro país el beneficio de un mayor bienestar, de un mejor nivel de vida y definitivamente de un país que logre esos niveles de tranquilidad económica que todos nos merecemos. Ese trabajo está pendiente, pero le aseguro que estamos conscientes del problema y que estamos tratando de ayudar brazo a brazo con las autoridades y con los sindicatos por lograr hacer de México un país no solamente que sea ejemplo, sino un país que pueda desarrollar y crecer a lo que todos, el sueño que todos de alguna manera tenemos en la cabeza. Muchas gracias y muchas gracias otra vez, presidente, por esta oportunidad. Cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí a Palacio Nacional ha sido para poder dar un paso adelante y poder nosotros avanzar en lo positivo que tiene nuestro país y que definitivamente es mucho. Muchas gracias. Si le parece bien, presidente.